Es hora de nuestra entrevista del día, es la cuarta jornada de Congreso Futuro 2020, la última acá en Santiago. Mañana se cierra todo en regiones y vamos a conversar con Maysa Rojas, es doctora en Física de la Atmósfera y actualmente directora del Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia. Muchas gracias, Maysa, por estar con nosotros. Ya pudimos hablar un poquito, me dijiste que has participado de varias charlas como oyente. ¿Qué te ha parecido esta versión del Congreso? La verdad es que es fascinante, como siempre, ¿eh? Es un lujo, en realidad, poder escuchar tantos temas interesantes y reflexionar. Y me ha llamado muchísimo la atención de que no solamente los expositores chilenos, sino muchos de los internacionales también, todos han hecho una conexión, una relación entre su tema específico y el estallido social en Chile. Sí, Eso ha sido súper el interesante. tema como de gobernanza, además, ha cruzado bastante distintos ámbitos. Maysa, somos cada vez más. Y aunque dices que hay planeta para todos, también dijiste que hay que hacer un cambio. Entonces me gustaría saber cómo, primero, cuál es ese cambio y por dónde empezar. Es tan grande el problema que muchas veces no se sabe cómo por dónde partir. Es verdad. Bueno, la verdad las cosas es que ya se ha partido por varios lugares. Y yo quería enfatizar una cosa de que ya hicimos y que va a determinar qué es lo que vamos a hacer los próximos 30 años. Y es que Chile decidió, el año pasado se comprometió a ser carbono neutral al año 2050. En este momento estamos acá y hemos definido a dónde vamos a estar en 30 años. Ahora la pregunta es muy interesante, compleja, etcétera, ¿cómo vamos a llegar allá? ¿Okay? Pero de alguna manera ya tenemos un punto final. Ya tenemos una condición de borde que va a determinar todo lo que tengamos que hacer. Y al ponerse esa meta nos empuja a actuar rápido, digamos, claro, y a ponernos creativos, a ver qué alternativas. Y como que le va a poner consistencia a todo lo que hagamos, ¿ok? Porque, ok, yo hago esto, pero, perdón, esto te va a llevar para allá. No puede ser, tenemos que ir todos para acá. Ahora, el qué hacer, que es una pregunta que a uno siempre le hacen, yo diría... Existen muchas respuestas, pero no nos pongamos ansiosos de que alguien nos diga qué exactamente hacer. Lo vamos a tener que resolver entre todos. Yo creo que ese es el desafío del siglo XXI, que no existe la receta mágica y mirando para nuestro el problema. Ecosistema, muchas veces se piensa en un programa que se implementó en otro lado del mundo y se quiere replicar lo mismo, no anda eso. Exactamente, no anda. Maysa, una de tus líneas de investigación es el cambio climático regional. Uno piensa en Chile, pero pensémoslo también como región. ¿Cuál es tu diagnóstico de la región? Y también cómo es el futuro en esta materia. A ver, voy a hablar de Chile, voy a hablar de Chile porque Chile igual tiene varias regiones y la zona centro-sur, donde se concentra la población de Chile. Las proyecciones futuras, pero no solamente las proyecciones futuras, la actualidad nos está diciendo que va a ser más seco, ¿okay? Va a ser más seco. Llevamos 10 años de mega sequía, parte de esa mega sequía ya la atribuimos al efecto de cambio climático. Eso súmale la década más cálida que hemos tenido. El problema del agua es el tema central para Chile. No hay vuelta atrás. No nos podemos seguir haciendo los tontos con eso. Así que ese es el gran tema de Chile. Ahora, ¿qué hacemos con los negacionistas? Porque los negacionistas existen. Tú también has estudiado otras cosas dentro de eso. Bueno, el hemisferio sur, el clima, la evolución, la dinámica del hemisferio sur en los últimos 25.000 años. Los negacionistas, a propósito, y para colgarme de esa cantidad de años, dicen que esto es todo cíclico, ¿no? Así como se vio periodos más fríos, también se está viendo ahora un periodo de sequía. ¿Qué hay de realidad en eso y qué argumento podemos tener como contrapeso a esos negacionistas? Bueno, partiendo por Donald Trump, que es el hombre más importante o influyente del mundo. A ver. O poderoso, para que no suene. Yo creo que hay que dejar una cosa muy clara. La discusión sobre el origen y las causas del cambio climático está cerrada. No es una discusión científica, puede ser una discusión de intereses políticos y económicos, ¿ya? No es. Por suerte en Chile no tenemos prácticamente negacionistas, pero de verdad que hay que entender de que si existen
todavía personas y países y gente con mucho poder como Donald Trump que se niegan a esto, no es porque ni entiendan ni le crean a la evidencia científica, Pero les conviene no entender. Exactamente. Ahora, en ese sentido, efectivamente, la paleoclimatología es súper relevante y siempre cuando a uno le preguntan por qué uno estaría interesado en estudiar el clima pasado, es justamente por esa razón, para poder poner en contexto el cambio actual. Porque una cosa es observar el cambio actual y efectivamente uno podría llegar a la conclusión, sí, está cambiando, pero en el contexto más amplio de la evolución del planeta, esto es parte de una ciclicidad y ahí justamente el paleoclima te puede indicar que no lo es. El clima ha cambiado en el pasado muchísimas veces. Hemos tenido periodos de glaciación, así piensa en la película, claro, la última, la era del hielo, ¿verdad? Claro. La era del hielo. El periodo en que existían los dinosaurios era un planeta completamente distinto, 10 grados más cálido, pero un mundo muy distinto, el nivel del mar muy alto. Entonces, toda esa información que obtenemos a través de los registros geológicos justamente nos ayudan a explicar que el cambio actual no lo podemos explicar por las mismas razones por las cuales ocurrieron el cambio pasado. De hecho, tú misma dijiste, esto no es una crisis ambiental, es una crisis de desarrollo. Así es, sí. Yo creo que ese es otro concepto que es bien importante. Y eso sí existía hace muy poco, yo diría, en Chile, que si alguien me preguntaban qué es lo que tú trabajas en cambio climático, sí, temas ambientales. El cambio climático o el calentamiento global es un síntoma, ¿ya? El planeta se ha calentado 1 grado, pero eso es como tomarte la temperatura, ¿ya? Es un síntoma de algo que está enfermo. Y eso que está enfermo no tiene que ver efectivamente con cómo nos hemos desarrollado en los últimos 250 años y probablemente un poco más incluso. Ahora, esta fiebre, porque el planeta podríamos decir que tiene fiebre, se debe, tú dices, al desarrollo. ¿A qué? Al desarrollo sin ningún tipo de regulación, a que hemos tratado de avanzar más de la cuenta o que no nos hemos dado o que no nos ha importado quizás el tipo de desarrollo. Yo diría que tiene que ver con un desarrollo muy centrado en el siglo XIX, en que el planeta era infinito. ¿Ya? En que el planeta era infinito y era difícil de imaginarse que cualquier cosa que uno pudiera hacer pudiera tener un impacto sobre el planeta. Pero por eso la pregunta es, ¿tú lo ves más como un tema de ignorancia y no de maldad? Inicialmente sí, yo creo que inicialmente sí. Ahora, yo estaba leyendo ahora esta historia sobre Alexander von Humboldt y él ya hace más de 200 años atrás ya se daba cuenta de que la manera que teníamos de relacionarnos a través simplemente de las colonias iba a haber problemas ahí. O sea, esa intervención ya hace 200 años atrás iba a tener problemas. Pero no siendo tan duro con uno mismo o con la humanidad, yo diría que claro, de que era como que el planeta era infinito, encontramos una manera muy barata de encontrar energía y que nos permitió desarrollarnos de una manera muy rápida. Ahora, hay muchos que dicen que somos la última generación encargada de hacer algo para poder revertir la situación. Sí. De ahí en más, es solamente tratar de frenar y de salvarse de quien pueda, digamos. Incluso Mary Robinson en su charla magistral hizo alusión a ese tema. Cambio climático no se puede revertir ya. O sea, ya estamos perdiendo, digamos. No hay manera. No se puede revertir. Por lo menos a la escala humana, la temperatura no va a volver a ser la temperatura del periodo preindustrial, aunque dejáramos hoy día de emitir gases de efecto invernadero. Claro, es verdad, o sea, nuestra gran meta es que no siga subiendo. Exacto. Ponernos un límite para que no suba. Claro, es limitarlo. Nivel del mar tampoco, de hecho el nivel del mar es una de esas características que es súper irreversible. Lo que tenemos que hacer es eliminar los gases de efecto invernadero para limitar el calentamiento y por lo tanto tenemos que preocuparnos de ambas cosas. Tenemos que enfrentar las causas, mitigando, reduciendo, claro, pero también tenemos que preocuparnos de las consecuencias, de los impactos del cambio climático que ya estamos viviendo. Maisa, ayer hablamos aquí con Galit Sazón, israelita, que es experta también en tratamientos de agua, y tú recién dijiste, el gran problema de la zona central, o de Chile en general, es la escasez hídrica. ¿Cómo se cambia el modelo? ¿Qué factores son los que te gustaría que pudiéramos incorporar? Yo pensaba en la desalinización, con la cantidad de miles de kilómetros que tenemos de costa. ¿Qué otras cosas podríamos hacer para cambiar un fondo el modelo que hoy día tenemos? Yo creo que aquí hay una cuestión importante. La escasez hídrica, o sea,
yo necesito una cantidad de agua y obviamente el agua entra por la atmósfera, por la lluvia o la nieve de los ríos, y la otra parte es cuánta agua yo uso, ¿ya? Son dos partes de la ecuación. Aquí, claro, ¿Okay? sabiendo que, Entonces, que estamos secos. efectivamente está disminuyendo, pero el hecho de que no tengamos agua o que algunas cuencas estén completamente secas, no las podemos atribuir solamente a la falta de lluvia, sino también cómo lo estamos utilizando. Así que aquí es muy importante Pero darse cuenta que... se cruzan, ¿no? O sea, sí, es muy, pero por eso, no somos solamente los climatólogos lo que hablamos acá, sino toda la ingeniería de cómo se gestiona el agua es crucial acá. Y quién utiliza el agua, cómo lo hacemos, qué podemos hacer con para gestionar todo eso. ¿Y en eso es crítico. estamos en pañales? Estamos en pañales, yo diría es que yo sé, por ejemplo, de que uno de los temas críticos del agua es que nuestra gobernanza del agua es Claro. ¿cómo decirlo de manera bueno, hay otros países elegante? que tienen un ministro del agua, Claro, o un encargado del agua. Y aquí claro. hay como yo no sé cuántos sopes, o como 40 instituciones que algo tienen que ver con el agua. Muy difícil ponerse de acuerdo. Así que sí, yo creo que es gobernanza. Perdón. Bueno, y es un tema que se ha tratado muchísimo. Se nos va acabando el tiempo, entonces para cerrar quiero preguntarte a propósito de lo mismo, ¿qué importancia le das a la data? Cada vez estamos hablando del nuevo petróleo, ¿no? De la recopilación de datos y no solo eso, el cruce de datos. ¿Qué importancia le das tú también? Porque eso puede solucionar temas como este. Una cosa fundamental para cualquier científico o científica es tener datos para corroborar, para poder sacar conclusiones, para poder corroborar tus hipótesis, Datos etcétera. predictivos también, para poder predecir. Y para poder predecir, etcétera. O sea, los datos están en el centro de cualquier actividad científica, así es que definitivamente sí. Necesitamos monitorear, necesitamos datos, necesitamos entender. Es parte de un puzzle amplio de tener la información, analizarla, tener modelos, entendimiento, tener modelos de futuro. Bueno, te lo pregunto porque es importante quizás, claro, poner ese punto de énfasis en este tema para poder seguir desarrollando esto como una política interesante para que Chile se transforme en un referente también, ¿no? de esta materia. Maisa, se nos va el tiempo, seguimos aquí en el Congreso Futuro, te queremos agradecer tus minutos que te hayas tomado también para conversar con nosotros acá en Futuro 360. Gracias a usted. Maisa Rojas, nos vamos a una pausa comercial, nos queda todavía todo el segundo bloque en esta última jornada acá en Santiago. Como les decía, mañana continúa en su último día el Congreso Futuro en distintas regiones. Aysén y Los Ríos van a tener mañana Congreso Futuro. No se separen, volvemos de inmediato con más acá en CNN Chile.